Tipos de empresas y sociedades comerciales en Colombia. Primero, sociedades de responsabilidad limitada. Estas sociedades son un tipo de unión mercantil compuesta por dos o más socios que aportan un capital a la empresa y con el que responderán ante las deudas contraídas por la misma en caso de una eventualidad. Las principales características de la sociedad de responsabilidad limitada son, entre otras, las siguientes. Tienen una personería jurídica. Tienen obligaciones propias que recaen sobre la empresa y no sobre sus socios. Ante una deuda que no se pueda pagar, la empresa responderá solo con el capital aportado en el momento de su constitución, no con el patrimonio personal de los socios. Deben tener una razón social única y además debe estar seguida de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Pueden constituirse por mínimo 2 socios y máximo 25. El capital social está compuesto por cuotas de participación social, todas con un mismo valor, que los socios pagarán en el momento de su constitución. Cada socio tendrá un porcentaje en la empresa en función de las cuotas parte que posean. Además tendrá un voto por cada una de ellas. Las decisiones dentro de la sociedad se tomarán por consenso. Para aprobar una decisión y se debe contar con la mitad más uno de los votos o lo que se denomina el quórum. Segundo, sociedad anónima. Junto a la sociedad limitada, la sociedad anónima es otro de los tipos de asociación más comunes entre las empresas colombianas. Ambas son formadas jurídicamente y se relacionan con una imagen de solidez y que además protegen a sus socios y accionistas más que otras formas de asociación a la hora de enfrentarse a un imprevisto. Las sociedades anónimas son un tipo de asociación compuesta por un mínimo de 5 accionistas y que dispone de un fondo social que se dividirá en acciones a repartir entre aquellos socios que hayan aportado capital a la empresa. Las sociedades anónimas y las sociedades limitadas comparten una serie de características comunes que se pueden resumir en las siguientes. Primera, tiene personería jurídica. Segunda, deben designar un representante legal. Tercera, ante una deuda que no se puede pagar, la empresa responderá solo con su capital social. Cuarta, deben tener una razón social única. En el caso de la sociedad anónima, debe llevar seguido a su nombre la sigla SA. Además de estos aspectos, las sociedades anónimas tienen otras características propias que se pueden detallar a continuación. Socios y accionistas en la sociedad anónima. Para su constitución, una sociedad anónima necesita de un mínimo de 5 accionistas y no hay un límite máximo de socios o accionistas. En este apartado es importante resaltar que hay diferencia entre socio y accionista. El accionista es aquel socio que ha hecho un aporte de capital y posee acciones de la empresa, lo que le otorga el derecho a votar en los procesos de toma de decisiones. Por su parte, un socio es una figura que no ha hecho aporte de capital, por lo que aun siendo socio no tiene los mismos privilegios que un accionista. Diferentes tipos de capital de la sociedad anónima. El capital que conforma la sociedad anónima se dividirá en acciones, todas de igual valor, y está constituido por 3 tipos distintos de aportes. Primero, el capital autorizado, el cual es el valor estimado que se calcula que tendrá la sociedad
según el plan de empresa presentado por los accionistas. Segundo, capital suscrito. Es un valor que en ningún caso podrá ser inferior a la mitad del capital autorizado. Es una suma de dinero que los accionistas deben cancelar obligatoriamente en un tiempo inferior a un año y luego de constituirse la empresa. El capital pagado es la cantidad correspondiente al dinero del capital suscrito que ya está pagado en el momento de crear la empresa. Dicho valor tiene que ser superior a la tercera parte del valor de cada acción del capital suscrito. Por lo tanto, el requisito indispensable en relación con el capital social para la conformación de una sociedad anónima es que sus socios que se comprometen a pagar en el transcurso de un año la mitad del valor que estiman que tendrá la empresa en su totalidad y que ese 50% lo cancelen al menos una tercera parte en el momento de su constitución. Tercero, sociedades por acciones simplificadas, SAS o SAS. Las sociedades por acciones simplificadas están reguladas en Colombia por la Ley 1258 del año 2008. Estas sociedades resultan ser más económicas y menos rígidas que las sociedades anónimas de toda la vida y pueden estar constituidas por una o varias personas naturales y jurídicas, por lo que resultan en ser el modelo ideal para los emprendedores. Dentro del sistema societario colombiano, este nuevo modelo de creación de empresa ha ido ganando terreno debido a su estructura flexible y lo económicas que resultan, pudiendo ser una sola persona la titular de la propiedad de la empresa. Con este tipo de sociedades por acciones simplificadas se pretende promover la creatividad y la innovación empresarial y tecnológica, a la vez que se acortan las brechas para acceder al sistema financiero y a las nuevas empresas o startups colombianos. Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1258 del 2008, la naturaleza de las sociedades por acciones simplificadas siempre será comercial, y en cuanto al área tributaria, están regidas por las reglas aplicadas a las sociedades anónimas tradicionales. En cuanto al capital social, en las sociedades por acciones simplificadas es pagadero en un plazo menor a 2 años y de acuerdo a los plazos establecidos en sus estatutos. La creación de las SAS se realiza a través de un documento privado, el cual debe ser autenticado por quienes participan en la misma. Además debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Otra de las características de las SAS es que se cuenta con un término de duración indefinido y un objeto social indeterminado, lo que significa que la empresa podrá realizar cualquier actividad lícita durante el tiempo que lo considere conveniente, siempre y cuando esto sea lo expresado y acogido por los asociados. Asimismo, dentro de las SAS pueden existir el voto múltiple y la libertad de organización, no estando obligado a establecer una junta directiva. Eso significa que las funciones administrativas y la representación legal le corresponde a la persona o representante legal que sea escogido por la Asamblea. Por otra parte, cualquier sociedad podrá convertirse en una sociedad por acciones simplificada si así es decidido por la Junta de Socios o la Asamblea de la misma.
Esta decisión deberá quedar plasmada en el documento privado inscrito en el Registro Mercantil Colombiano. Finalmente, las SAS también podrán convertirse en cualquiera de los tipos de sociedad establecidos en el Código de Comercio, debiendo contar con la determinación de asamblea por medio de la decisión unánime de los asociados titulares. Si eres emprendedor y deseas iniciar un proyecto empresarial, la sociedad por acciones simplificada es una buena opción para ti.